En la última parte del video anterior vimos el trabajo de las fuerzas externas o trabajo activo. Vamos a ver ahora el trabajo de las fuerzas internas o trabajo de deformación. Como el de las fuerzas externas, este también se divide en dos: trabajo propio y trabajo de desplazamiento. Por analogía con el trabajo propio de las fuerzas externas, encontramos entonces que podemos decir que este trabajo es un medio de la fuerza interna por su deformación, un medio de la normal por su deformación y un medio de esta fuerza interna cortante por su deformación. De tal manera que el trabajo propio de las fuerzas internas, momento normal y cortante, tiene esta expresión. Ahora vamos al trabajo de desplazamiento, que es el que nos interesa más aquí. Recuerden, el trabajo de desplazamiento es aquel producido por una cantidad estática o fuerza interna, momento normal cortante, en un camino que es producido por otra causa diferente de la suya propia. Y entonces, supongamos que las fuerzas internas ya existentes son estas sub 1 y que los desplazamientos o deformaciones son producidas por estas otras fuerzas internas, la sub 2, y además por temperatura. Y esas deformaciones por fuerzas y por temperaturas son estas. Y estas por las de temperatura, como habíamos demostrado al comienzo del tema. Entonces, siendo eso así, siendo trabajo indirecto, esta es la expresión: la fuerza ya existente por las deformaciones por otras causas. La fuerza ya existente por estas y la fuerza ya existente por las correspondientes deformaciones por otras causas. Muy bien, ahora entonces vamos a la parte final, que ya es la de aplicación del principio del trabajo virtual para hallar los desplazamientos de los sistemas elásticos. Y entonces, recordemos que hay varias modalidades, 3 modalidades, pero aquí nos interesan una nueva. Hay una modalidad del trabajo virtual. ¿Qué es trabajo virtual? Trabajo virtual puede ser fuerza real por desplazamiento virtual o fuerza virtual por desplazamiento real. Esto es lo que nos interesa, este último, porque estamos buscando desplazamientos reales y nos valemos de fuerzas virtuales para encontrarlo. O sea que esa formulación es la que nos interesa, que es esta: fuerza virtual por desplazamiento real. Estamos buscando desplazamientos reales. Por otra parte, veamos las formulaciones del principio del trabajo virtual. También conocemos una formulación del principio del trabajo virtual que hemos aplicado en estática y recientemente al hallar líneas de influencia de cuerpos en los que no hemos considerado sus deformaciones propias, sus deformaciones. Solamente los hemos considerado como cuerpos rígidos. Ahora, la formulación del principio del trabajo virtual es el que nos interesa, es el aplicado a los cuerpos deformables. Entonces, ¿qué dice esa formulación? Póngame cuidado, por favor. Tenemos un sistema estructural sometido a cargas y a cambios de temperatura. Sometido a cargas y a cambios de temperatura. Y entonces hay allí unas reacciones, por un lado, hay unas fuerzas internas y hay unos desplazamientos. Y entonces, eso es todo lo real. Todo lo que puede pasar en una estructura es lo real.
Y el principio del trabajo virtual, para ese caso, se complementa con lo siguiente. Vamos a considerar el mismo sistema estructural y le aplicamos a ese sistema unas cargas virtuales que van a producir reacciones virtuales y fuerzas internas virtuales. Fíjense que no hablo en este momento de deformaciones virtuales, no, eso no entra aquí. Solo fuerzas externas virtuales, cargas, con sus reacciones y con sus fuerzas internas debidas a esas cargas virtuales. Muy bien, entonces el principio del trabajo virtual para ese caso de cuerpos deformables es que el trabajo virtual de estas cargas en los desplazamientos reales, cargas y deformaciones que son cargas externas, es igual al trabajo de todas las fuerzas internas virtuales por los desplazamientos y deformaciones reales. Sumatoria del trabajo de las fuerzas externas virtuales igual sumatoria del trabajo de las fuerzas internas virtuales. Y entonces vamos a ver en un ejemplo la aplicación de ese sistema. Supongamos que tenemos una viga que está unida rígidamente a la flexión con esta pared de este espesor. Está apoyada simplemente aquí en la mitad de un pórtico de hormigón simétrico, simplemente está apoyado y está apoyado en toda la mitad de la viga y está sometido a una carga aquí y a una carga en el extremo. Y entonces vamos a trabajar sobre ese sistema estructural para ver cómo se aplica el principio del trabajo virtual para encontrar las deformaciones que se dan allí. Lo primero que tenemos que hacer es modelizar esa estructura, modelizarla. Y pues modelizamos el eje, es simplemente un eje longitudinal, el eje centroidal de la estructura. Aquí tenemos un apoyo. ¿Qué pasa con este apoyo? Resulta que este pórtico es flexible. Tiene cierta rigidez, pero también es flexible. Cuando se aplica una carga aquí, pues va a bajar un poquitico. Si se quita la carga, vuelve a subir. O sea, eso es un apoyo elástico que permite el giro porque esto está simplemente apoyado allí. Y entonces esto es lo que tenemos, un resorte de rigidez axial. Esa es la caracterización de ese apoyo, es un apoyo elástico. ¿Qué ocurre aquí? Hay una unión rígida a la flexión entre pared y extremo de la viga. No hay giro relativo entre las dos, lo que no quiere decir que no pueda haber un giro de la viga en ese extremo. ¿Por qué? Porque esta pared tiene flexibilidad. Entonces la pared, fíjense que es delgadita, y si esto quiere girar aquí en este extremo, la pared le impide el giro absoluto en todo lo que quiera girar. Pero le impide el absoluto, pero le permite un cierto giro por su propia flexibilidad. O sea que la pared también gira ahí. No hay giro relativo entre viga y pared, pero sí el conjunto puede girar algo. Entonces, ¿qué tenemos allí? Una especie de empotramiento, pero un empotramiento que es elástico. Y eso lo representamos con este resorte, cuya rigidez es al giro. Y por otro lado, supongamos que este punto sí no baja, o baja muy pequeño, muy poquito comparado con lo que puede bajar este. Entonces podemos considerar que esa rigidez axial de esta barra, de esta pared, nos permite hacer que aquí consideremos que el punto no baja. Entonces es una articulación fija para el desplazamiento, pero que impide en cierta forma el giro. Muy bien, entonces ya con eso, ese sistema lo tenemos aquí y lo vamos a someter a dos cargas. Esta carga
y esta carga. Y por supuesto que hay entonces, hay unas fuerzas internas por un lado, hay unas deformaciones y unos desplazamientos. Aquí va a haber un desplazamiento de este punto porque esto es elástico. Aquí va a haber un giro de este punto porque aquí hay un empotramiento elástico. Esos son los giros θ sub e y aquí v. Y además, en un punto cualquiera, vamos a considerar este, hay un desplazamiento de este punto y por acá nos interesa ver cuánto gira. Entonces esta seccióncita aquí, este puntico gira un θ. Y entonces tenemos el sistema real, tenemos unos desplazamientos externos. Estos son los de los puntos que escogimos, delta y θ, y estos son el del apoyo y el empotramiento elástico. Hay unas deformaciones internas que son estas, ¿no? Ya las vimos allá en el primer punto, M sobre EI debido a la carga interna del momento, y esto debido a cambios de temperatura. Real todo esto. A esto debido a fuerza normal, y esto debido también a cambios de temperatura, y esto debido a cortantes solamente. Esas son las deformaciones internas. Todo esto es real. Y vamos ahora con el sistema virtual. O sea, en el mismo sistema estructural aplicamos, entonces, por ejemplo, en este punto, una carga virtual, en este sentido, y en este punto aplicamos un momento virtual. Esas dos cargas virtuales producen reacciones virtuales y también en el momento de empotramiento reactivo en este empotramiento elástico. Entonces, todo esto son fuerzas externas, pero también hay unas fuerzas internas virtuales, y entonces las fuerzas externas son estas, ¿no? Cargas, reacciones, y las fuerzas internas son estas, virtuales todas. Y entonces, por el principio del trabajo virtual que enunciamos hace un ratico, el trabajo virtual de estas fuerzas externas en estos desplazamientos reales es igual al trabajo virtual de estas fuerzas internas virtuales en estos desplazamientos y deformaciones internos reales. Y esta es la ecuación entonces del trabajo virtual. Fuerzas internas virtuales y fuerzas externas virtuales y esto fuerzas internas virtuales. Trabajo. Y entonces vamos a ver el caso especial. Vamos a hacer un caso especial. La carga no vamos a hacer aquí, aquí y aquí, sino solamente una carguita aquí. Aquí no vamos a poner este momento de carga, sino solamente la carguita esta, y la ponemos unitaria además. Entonces, por supuesto que esta carga unitaria pues va a generar también otra reacción aquí, otro momento de empotramiento virtual aquí, etc. Y entonces, aplicando esta ecuación para este caso especial que estamos viendo, encontramos esto, despejando este término, este no existe ya, y estos dos pasan para este lado, que son estos aquí al final. Entonces fíjense que con esta ecuación, porque hemos hecho P trazo igual a 1, encontramos cuánto vale este desplazamiento real aquí. Y entonces esto se llama la ecuación del desplazamiento. Si quisiéramos encontrar cuánto gira este puntico aquí, entonces no aplicamos una carga aquí, esta no la aplicamos, pero aquí sí un momento virtual, unitario. Y entonces, utilizando la ecuación, encontramos el giro en este punto θ, esto. Igual, pues a lo correspondiente, ¿no? A todo esto, pero todo causado, entonces, las virtuales, por m trazo sub c igual a 1.